equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que continúan este programa desde Contrapatriarcado y desde Contraportada. El día de hoy queremos conversar y el tema a abordar va a ser los procesos de paz y los procesos revolucionarios de nuestro país. Para eso tenemos una invitada muy importante, muy especial que ha aceptado la invitación, que es Mónica Yarima Lara Agudelo. Ella es una mujer que ha dedicado su vida a recopilar y reivindicar la memoria de Ricardo Lara Parada, un hombre revolucionario de los años 60, 70 y 80. Y nos gustaría mucho que pudiésemos conversar y abordar su perspectiva el día de hoy. Bienvenida, Mónica, a este programa. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por esta invitación a la revista Contraportada del área de Contrapatriarcado. Y bueno, gracias a todos y a todos los que están viendo en este momento la entrevista. Gracias, Mónica, por aceptar la invitación. Gracias por estar hoy, el día de hoy, conversando. La idea es que podamos tener como unas preguntas que nos permitan un poco develar quién es Mónica, conocer tus apuestas políticas como mujer desde lo femenino, desde tu perspectiva feminista. Y para empezar esta conversación me gustaría que las personas que nos están escuchando conocieran quién es Mónica, a qué se dedica, cuáles son sus principales apuestas por la construcción de paz y en este momento qué se encuentra realizando. Bueno, pues como ya lo habías dicho, mi nombre es Mónica. ¿Y quién soy? Pues yo soy una persona, soy una mujer que viene pues de un contexto de familia revolucionaria. No solamente por los lados de mi papá, sino también de mi mamá, en la época de los 60. Tengo de formación psicóloga, he hecho 2 posgrados aquí en Cultura de Paz, en la Universidad Autónoma de Barcelona. En este momento me encuentro en Cataluña, hace unos 7 años. Y tengo 2 posgrados, uno de Cultura de Paz, con la Universidad Autónoma de Barcelona, y otro con el posgrado de Género e Igualdad, también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi proceso formativo y mi área profesional, pues siempre he trabajado en el área social y comunitaria. En Colombia, en Bogotá, trabajé con la Secretaría de la Mujer, trabajaba con todo el tema de la eliminación de violencias y la política pública de mujeres en ejercicio de prostitución, habitabilidad en calle y bueno, con estas mujeres en situaciones bastante vulnerables. Y luego vine aquí a Cataluña, a Barcelona, y últimamente trabajé como integradora social en unos centros de acogida donde trabajamos precisamente con mujeres migrantes de diferentes países, del África, mujeres palestinas, mujeres de Siria, mujeres latinoamericanas que vienen de una situación de conflicto armado y también que han padecido violencia de género con familias. Y pues también me he dedicado un poco pues a hacer todo este tema del proceso de memoria alternadamente ejerciendo como psicóloga integradora, pero también transversalmente a todo esto, trabajando todo el proceso de reivindicación de la memoria histórica alrededor de lo que fue pues la figura y el tema de mi padre, Ricardo Lara Parada, pues y también de Rocío Agudelo, que fue mi mamá. Y de unos 2 años para acá, también, bueno, las luchas de nosotras, ¿no? Aquí desde la Colombia extendida también, haciendo todo un proceso reivindicativo como cofundadora de la sección sindical de la CGT, en este último trabajo que tenía, pues que es realmente súper precarizado, y pues allí pues empezamos todo un proceso de reivindicación de derechos laborales y humanos, ¿no? No solamente de las mujeres trabajadoras, sino también de las personas usuarias de estos servicios. Gracias, Mónica, toda
una experiencia aportando a la sociedad desde diferentes puntos, desde diferentes orillas. Muy, muy interesante todo lo que nos cuentas y también valoro mucho como toda esta experiencia que nos estás compartiendo porque ha sido como alrededor de muchas luchas, de muchos núcleos, de muchas personas que están empobrecidas en situación de migrante, de migración que vemos ahorita actualmente y bueno, es una problemática muy, muy, muy fuerte. Entonces, un poco a partir de todo lo que me estás contando, que son como varias temáticas, me gustaría empezar, por ejemplo, primero preguntándote por quién era Ricardo Lara, quién era él, cuál fue su proceso revolucionario, también cómo su pensamiento político influyó para lo que hoy es Mónica y también por Rocío Agudelo. Me gustaría preguntarte, ellos dos, cómo nutrieron la Mónica de hoy y por qué su memoria es tan importante también para el país y para lo que se viene adelantando en la transformación social y lo que queremos adelantar en los cambios que necesita nuestro país. Gracias. Pues mira, Rocío y Ricardo fueron unos revolucionarios. Mi papá de Barrancabermeja, Santander, era un joven estudiante, ¿no? Que venía de una familia pues humilde. Eh, y él siempre desde joven, desde que era muy chiquito, pues siempre estuvo en los contextos, bueno, políticos, y entonces a él lo define mucho la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, porque pues, mi abuelo era gaitanista a morir, el papá del abuelo de mi papá, y el papá de mi papá. Y entonces, digamos que eso en él pues siempre un antes y un después, y aparte pues que él vivía mucho pues analizando y mirando la situación de Barrancabermeja, lo que era la llegada de las petroleras y todo esto, y él se crea en ese contexto. Eh, bueno, se va a la universidad y después viaja pues a Cuba, eso es y tiene un proceso de formación revolucionaria con la revolución cubana y regresa a Colombia y es cofundador en ese entonces de lo que fue el ELN. En ese momento, pues Ricardo, como un humanista que ha sido siempre y un luchador por las causas justas y sociales, él vio en su momento, pues, que un camino era, pues, la lucha armada y decide, pues, obviamente tener formación militar revolucionaria y crea y cofunda el ELN con otros compañeros, ¿no? Mi mamá, por otro lado, era una mujer de origen campesino, en los lados de Amalfi, Antioquia, venía de una familia muy, muy, muy humilde, mis abuelitos eran campesinos, y ella es víctima bueno, de la violencia que llegaba a la finca de donde ella vivía, y a su papá, a mi abuelo, lo decapita el ejército. Y a raíz de esto y otras situaciones de la época, donde a esa finca, ese espacio donde ella vivía, pues era una zona donde, como dice el campesino embejucado, que pasaba todo el mundo por el agua del manantial, guerrilla, ejército. Entonces vio cuando llegaba la guerrilla, pues, ahí estaba mi padre, iba allá, era como una sentada donde llegaban ellos a tomar agua, a recibir y a hacer un poco de educación revolucionaria a los campesinos. Entonces llega Ricardo a ese espacio y la conoce a ella, y con ese contexto de violencia que vivía ella y esta llegada de esa guerrilla inicial del ELN, pues empieza ella pues a sentirse motivada por esta lucha revolucionaria, y decide ella también incursionar en estas luchas y ingresar al ELN. Entonces,
Mis padres pues fueron revolucionarios, humanistas. Mi papá todo un convencido de la lucha por la justicia social, por los derechos de la gente, por la lucha desde abajo, ¿no? Desde el campesino, desde las organizaciones, desde la gente del pueblo. Entonces, yo creo que era un ser humano visionario, ¿no? Que entendía que las transformaciones reales se daban era con un trabajo de base con la gente. Entonces, podría decir que fue un humanista, un revolucionario de a pie y, bueno, un ser bonito. Gracias, Mónica, muy conmovedor, muy profundo todo ese trasegar, además en un contexto muy, muy complejo de violencia de nuestro país que lamentablemente todavía continuamos en conflicto, ¿cierto? ¿Qué crees que esta vida y lucha tanto de Rocío Agudelo como de Ricardo Lara debe permanecer? O sea, ¿qué lecciones nos dejan? ¿Qué aprendizajes? ¿Qué de su memoria debe permanecer vivo para todos los cambios que necesitamos en este momento? Mira, algo que me dejó esa lucha revolucionaria o ese legado de ellos, no es solo el legado lamentablemente un legado que siente uno es el tener que hacer memoria para reivindicar las luchas revolucionarias de las personas que lamentablemente ya no están, reivindicar su nombre y su historia porque ellos ya no pueden defenderse, no pueden hablar. Eso es un legado que siento yo siempre, todos los días. Bueno, que es la reivindicación de la memoria histórica, pero aparte de eso, yo de mis padres, yo heredé la humanidad, ¿sabes? La sensibilidad, el cariño y el afecto por el otro, el entendimiento de las necesidades y la situación de la otra persona. De pronto no pensar tanto en ese individualismo, sino de manera colectiva, y pensar también que el bien mío individual depende también del bien común, ¿sí? Que no tiene que ser una mirada o una forma de vida lejos o lejos, no distante del otro, ¿no? Entonces yo creo que siempre llevo eso de ellos, el humanismo, el entendimiento de las personas que me rodean, de la construcción en colectivo, más que de la construcción individual. Y yo creo que eso es lo que yo he llevado siempre conmigo en mis procesos, en mis luchas, en mis reivindicaciones, en los espacios en los que yo he participado. Siempre es pensando en lo colectivo, en las otras personas y por supuesto en nosotras las mujeres, ¿no? Cómo nos ha tocado de duro. Por ejemplo, a mi mamá le tocó muy, muy duro todo este proceso revolucionario y no tan, bueno, mi mamá, las hermanas de mi abuela que también viene pues de esos procesos fuertes en esa época de violencia tan complicada y bueno, entonces yo creo que es eso, como la sororidad y la capacidad de entender que no soy yo, sino somos un nosotros y que las transformaciones se hacen pues de forma unida, ¿no? Yo creo que eso es vital y sería el legado y como una constante que debe prevalecer transversalmente en todos los procesos, eso de la unidad y la colectividad. Ahora que hablas de tu mamá, de tu abuela, para también profundizar un poco en su memoria y quiénes fueron ellas, ¿cuál crees tú desde lo que conoces de ellas dos, de Rocío y de tu abuela, qué es el papel de las mujeres o cómo se ha visto el papel de las mujeres en los procesos revolucionarios y de cambio? ¿Cuáles son como esas diferencias, tanto
para los liderazgos, pero también para las afectaciones o brechas que pueden existir en nuestro rol como mujeres o lo que nos han asignado históricamente. Entonces, ¿tú ahí cómo las ves en estos procesos de revolución a estas mujeres y las que conoces, rescatando un poco todo este legado y este trabajo que has realizado? Nosotras las mujeres y las mujeres históricamente en estos procesos revolucionarios eh, somos unas berracas porque la naturaleza de por sí ya nos dio el tema de procrear, ¿no? De traer hijos al mundo, el tema de los cuidados, que puede ser también muy discutido, el tema de los cuidados en el sentido pues que los hombres también tienen esa obligación, ¿no? Pero en estas luchas, pues, luchas revolucionarias, históricas, no tanto el papel de la mujer que jugó un papel armado, por ejemplo, mi mamá, aparte de ser cuidadora en su casa, de ser la mayor, la que tenía que cuidar a sus hermanos, la que tenía que hacer la comida, la que tenía que dedicarse a las labores del cuidado interno, ¿no? A lo doméstico, que fue creciendo con esa mirada, pues porque mi abuelita le tocaba ir a buscar comida, porque pues, mi abuelo pues ya no está, y entonces tocaba pues llevar pues, la economía de la casa. Entonces mi madre, que viene de ese contexto desde niña donde le tocaba cuidar en su hogar, pasar de ese proceso a coger un fusil, el tema de la lucha armada también, entonces en ese espacio, aparte de defender, ¿no? Todo un proceso ideológico revolucionario, salvaguardar su vida, que también tienes que proteger tu vida, proteger de la que va a tu lado también, que está en esos contextos de lucha armada, después pasar de todo esto, ¿no? A cuidarse, cuando ya está en la vida civil, cuando ya está el tema de las armas. Bueno, mi mamá la capturan en Anurí, ya estuvo en la cárcel, o sea, fue un proceso bastante complicado, y después ser compañera de vida, ¿no? Compañera de vida de mi papá, y hacer y estar con él en todo ese trasegar, cuando pues tuvimos que salir para Nicaragua, porque estuvimos pues también en el exilio, cuando mi papá sale de la cárcel, porque pues igual lo iban a matar. Entonces mi mamá, estar siempre con él en todos esos escenarios, en todos esos lugares, con todas esas experiencias, sus miedos. Entonces tener ella la valentía, la fortaleza, la entereza para criar sus hijos, para estar allí y no derrumbarse, ¿no? Después regresar a Colombia, mi papá empieza con todo este tema del Frente Amplio, el Magdalena Medio, y ella, junto con otras compañeras de la época, también empiezan con este movimiento social y político a tejer. Entonces son mujeres generadoras de cambio, son mujeres revolucionarias de las dos luchas. En su época, cuando creyeron que la lucha armada pues era una opción, estuvieron allí, pero también cuando vieron que la revolución se hace de otra forma, ¿no? Construyendo con las otras y por medio de las otras también. Entonces yo creo que las mujeres hemos jugado un papel como transformadoras, tejedoras de cambio, aparte que hemos puesto los hijos en la guerra, que tenemos aparte de las que hemos puesto los hijos en la guerra, también tener que ir a buscar verdades, ¿no? A alzar la voz para que haya un proceso de paz, para que ya no seamos muertas, no seamos asesinadas. Entonces, yo creo que somos definitivamente un componente muy importante de cambio, de transformación social y de resistencia. Mira las mujeres indígenas, las mujeres afros, ¿sí? Las campesinas, o sea, las lideresas ambientales, las que están ahorita ocupando cargos de decisión en el Congreso. Entonces, yo creo que somos mujeres generadoras de cambio muy importante, y sin duda alguna muchas, porque no todas mujeres feministas, creo que estamos haciéndola pues en la reivindicación de derechos de las mujeres y luchando porque hayan más espacios. Y eso es muy importante.
Muy importante, Mónica, todo lo que dices, como que rescato de lo que mencionas, que estamos no solamente en estos roles de cuidado que nos han asignado, pero que también los hemos hecho desde el pensar en el otro, desde la solidaridad, sino también en estos grupos armados y revolucionarios, estando codo a codo al lado de los compañeros por esas transformaciones y luego de estos, en estos procesos también que se abren luego de los acuerdos o de amnistías o demás, estando allí en la reconstrucción del tejido social, en el trabajo con las otras. Entonces, estamos ahí presentes con un trabajo activo, riguroso, juicioso, con amor. ¿Tú qué crees o a qué crees que se debe que no es tan visible? Es decir, en estos procesos, aun cuando estamos presentes, aun cuando se da la vida, ¿cierto? Por los cambios, se da la vida también por los otros, se da la vida por la búsqueda de la verdad, por la búsqueda de la justicia, no se reconocen, a veces no es tan visible, o resulta siendo como muy relegado. ¿Tú a qué crees que se deba eso? Ay, mira, vivimos, hay mucha testosterona, mucha testosterona ocupando cargos todavía de decisión y los cargos políticos. Eso es complicado. Existe el heteropatriarcado y ese sistema patriarcal tan difícil de eliminar. Eh, yo creo que, aparte, pues históricamente las mujeres han jugado papeles importantes, pero siempre sí ha sido detrás del hombre, ¿no? Por ejemplo, si hubo mujeres que tenían la tierra, pues llegaron los hombres a ocupar la titulación de la tierra, donde son los hombres los que figuran, porque las mujeres siempre han estado en el tema del cuidado, de la reproducción, del hogar, ¿no? Y los hombres siempre han estado en la esfera pública, las mujeres siempre hemos estado más en lo privado, en lo doméstico, y los hombres obviamente generando espacios de liderazgo, los que han sido capacitados, los que pueden ir a estudiar, los formados. Y entonces las mujeres siempre hemos estado históricamente como dando codo, por decirlo de alguna forma, ¿no? A ver cómo podemos salir a la esfera pública, cómo podemos tener esta igualdad de derechos, ¿no? A tener formación, a ser visibles en el tema de la participación política. Mira, por ejemplo, nosotras, claro, como somos las que ejercemos el tema de la maternidad, entonces, que eso ya hay que replantearlo y está siendo reevaluado, menos mal, pero siempre somos las que tenemos que estar pendientes del cuidado de los hijos, de la crianza, del cuidado de la pareja, del hogar, la limpieza de la casa, aquellas mujeres que de pronto son madres solteras, entonces aparte de que trabajan en la casa, tienen que ir a trabajar pues externamente, pues porque necesitan ingresos y la economía del cuidado pues no da ingresos. Entonces eso yo creo que nos ha impedido a las mujeres históricamente empezar a ocupar cargos de liderazgos y de decisión, ¿no? Y el tema de la participación política, lamentablemente hay que decirlo, el mismo machismo y el tema del heteropatriarcado hace que las mujeres seamos invisibilizadas, que exista esa violencia política a nivel de intelectual, donde si las mujeres opinamos y nos expresamos, nuestros conceptos o lo que tengamos por decir no tiene validez, pero si lo dice el colega, el compañero que está al lado, entonces sí tiene un reconocimiento y tiene y tiene una validez, ¿no? Entonces, yo creo que pues hace falta como un poco más de sensibilización en los hombres, pero también nosotras, de hombre, tomarnos espacios donde hagamos, pues hagamos valer que los estamos teniendo, ¿no? En nuestras posturas, en nuestros derechos, y mira que sin necesidad de matarnos, sino hablando pues en medio de la dialéctica, ¿no? Entonces yo creo que esto es pues son procesos que se han estado dando históricamente y que cada vez sí que hemos ganado más espacios, pero siento que aún nos faltan más. Ahorita pareciera que cuando se habla del tema bueno, de género o del feminismo está súper satanizado, están dando un vuelco súper negativo a través del tema,
y muchas mujeres, lamentablemente compañeras nuestras, a veces también tergiversan un poco el movimiento o lo que es ser feminista. Y bueno, es complejo, pero la verdad es un espacio que toca ir ganando cada vez más porque somos capaces, porque nos lo merecemos y porque tenemos derecho, ¿no? Sí, es una lucha constante en la que siempre que hablamos con las compañeras que están en este espacio, llegamos un poco a esa reflexión. O sea, es una lucha constante por cada espacio, por cada voz, por cada reflexión, por cada apuesta política. Y hay un sistema que está allí como muy vigilante, que está allí como oprimiendo. Entonces, que también es necesario que la sociedad en general pueda ser consciente como de estas barreras que se colocan para que la voz de las mujeres, para que el papel en sus diversidades, en sus diferencias, diferentes apuestas políticas, pues puedan estar allí sobre la mesa y puedan, digamos, expresarse libremente. Entonces creo yo que todo lo que dices es como eso, como que está allí esa pugna diaria, cotidiana, en la maternidad cotidiana, en lo político cotidiana, en las tareas domésticas, es como atraviesa el cuerpo, atraviesa la vida y los diferentes espacios. Y hay un poco para hilarlo con lo que hablábamos de los procesos revolucionarios. ¿Tú cómo ves que ha sido ese papel de las mujeres ya en el establecimiento de los acuerdos de paz, de las mesas de negociación? ¿Han estado presentes las voces de ellas porque estuvieron ahí en filas, en las armas? ¿Han sido tenidas en cuenta ya a la hora de poner los puntos de negociación, a la hora de pensarse en los nuevos parámetros para establecer un nuevo contrato social en Colombia? ¿Cómo has visto esa participación de nosotras allí? Mira, por ejemplo, con el tema de las FARC se logró un espacio importante que fue, pues imagínate, incluir el tema del enfoque de género en esta negociación, que sí fue un espacio luchado porque pues si tú nada más miras las mesas de negociación, es que cuántas mujeres hay. Eso debería haber una paridad total 50 y 50. ¿Sí? Si no todas las mujeres mejor ahí negociando. Pero fue muy importante, pero imagínate llevar todo este tema de enfoque de género a los territorios, porque es verdad que se entiende en las ciudades, en algunas ciudades que de pronto hay un poco más de apertura con este tema, pero hay en algunas zonas donde la educación es limitada, donde los procesos por aterrizar todos estos enfoques también son un poco limitados y el machismo es difícil, pero digamos que fue un logro haber puesto en la mesa este enfoque de género y, y bueno, y lo que tú dices, por ejemplo, y sobre todo, por ejemplo, ahorita con el tema de ay, se me olvida, allá en Bogotá está el tema de la Secretaría del Ministerio de la Igualdad. O sea, llegar, ¿no? Por medio del tema de la política pública, tener un seminario, bueno, lo de la Secretaría de la Mujer, que también es un tema importante que nació hace que en el 2014 que se instauró, que está tratando de ganar espacio, la Casa de Todas, ¿sí? Entonces, digamos que han sido espacios que se han ido ganando. Entonces, ahorita, por ejemplo, con el Ministerio de la Igualdad, lo que está pasando ahora con él, o sea, por ejemplo, a mí me causa un poco de sorpresa que el Ministerio de la Igualdad lo esté manejando un hombre. Sí me entiendo, o sea, no sé, son cosas porque siento que las mujeres tenemos formación, capacidades, experiencia, lucha para poder ocupar estos cargos y vienen y colocan un hombre que no tengo nada en contra de él, por supuesto que no, pero lo que quiero decir es cuántos ministerios tienen las mujeres, o sea, que si hay participación, pero cuántos, y este, por ejemplo, que es súper importante. Entonces, yo creo que sí que estos procesos revolucionarios y de participación de las mujeres abren espacios, ¿no? Pero yo creo que todavía nos falta muchísimo porque pues mujeres somos muchas, ¿no?
Ahora que hablas de esto, por ejemplo, del ministerio, a ti qué opinión y después de todo esto que nos has contado, no solamente del origen de toda tu familia, tus ancestros, tu abuela, tu padre, tu madre, y estar en este gobierno, primer gobierno progresista, ¿cómo ves? ¿Cómo ves este gobierno del cambio? ¿Qué crees que se logró o se ha logrado avanzar? Pero ¿qué crees que igual hace falta? Que ya igual nos estás un poco sumergiendo en esto. ¿Cómo lo ves? Pues mira, el gobierno del cambio yo creo que, hombre, ha hecho lo que ha podido, ha hecho lo que ha podido, yo creo que lo ha hecho bien, pese a todas las críticas que puedan tener. Yo creo que es un gobierno que ha puesto sobre la mesa lo que tenía que poner, el tema de la justicia social, de pensar en las comunidades, en los territorios, de pensar en la gente de verdad, en las poblaciones que jamás han sido tenidas en cuenta. Yo creo que al tener presidente de izquierdas, ¿no? Que ha venido de un proceso revolucionario, pues ha puesto en escena lo que tenía que hacer el tema de las reformas, ¿no? La reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional, el tema de, bueno, de, de la paz total, que es todo un desafío, es todo un desafío y que muchas personas son muy críticas y piensan que fue muy descabellado, pero yo creo que el tema de la paz total tenía que ponerse en la mesa, o sea, independientemente si se le da el estatus político o no a una organización o a algún actor, no puede ser que llegue un presidente y no ponga sobre la mesa o no plantee la posibilidad de dejar de darse bal, de dejar de matar, ¿sí? Y yo creo que este gobierno como revolucionario que fue, donde viene pues de todo un contexto de lucha, pues llega a un escenario donde pues hizo lo que tenía que hacer. Claro, lo que pasa es que nadie se espera, no, sí esperábamos que pues que sea difícil, que pongan tantas talanqueras y además que hayan actores y sectores que están enquistados en el poder, que entre otras tienen representatividad en el poder y todavía están allí, manejando estructuras, manejando territorios y lamentablemente todo permeado por las mafias del narcotráfico. Entonces llega este gobierno, llega este presidente a tratar de abrir un espacio de confluencia, de una paz total, y es compleja porque no es fácil, pero el hecho de que no sea fácil no quiere decir que no se haya tenido que hacer, o sea, es lo mejor que ha podido pasar. Y es poner la paz total sobre la mesa, bueno, a ver cómo se hace, cómo se lleva a los territorios, cómo se logra, bueno, que no es fácil, no es fácil porque hay muchas talanqueras y grupos revolucionarios que tampoco se dicen ser revolucionarios, que tampoco han ayudado al proceso, ¿no? Porque no permite que lleguen la presencia del Estado a los territorios, a las zonas, para sustituir de alguna u otra forma los medios económicos, que es lo que hacen que se perpetúe pues el tema de la violencia a través de los carteles, del narcotráfico, de la gasolina, bueno, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que una de las, pues que ha hecho lo que tenía que hacer en la mesa, lo que pasa es que toca perfeccionar y en 4 años es muy complicado que se haga el cambio. Yo veo que hay mucha gente crítica, y que el gobierno del cambio y no hizo nada, dicen muchos, ¿no? Por favor, es que en 4 años lo que ha hecho es maravilloso. Empezar a romper estructuras, a visibilizar lo que hay, cómo se manejan las instituciones, lo que está pasando en los territorios, qué es lo que hay con los grupos armados, destapar la corrupción, dejar de estarle echando la culpa a las FARC, ¿sí? Entonces yo creo que este gobierno entra a romper con ese discurso, ¿no? Y a quitar ese velo que hay de decir que la violencia era una sola estructura cuando es todo, es una violencia sistémica,
porque cuando las instituciones, cuando los representantes en el Congreso, cuando están enquistados y está ese entramado de corrupción y mezclado con los grupos ilegales, y esto es bastante complejo. Entonces lo que Petro ha logrado hacer ahí con el gobierno ha sido increíble en comparación de lo que hay, ¿sí? Gracias, Mónica, muy crítico a esa perspectiva, pero también muy aterrizada frente a todas las talanqueras que mencionas, todas las barreras que se colocan para que esas propuestas puedan materializarse estructuralmente. Y yo creo que ahí colocas algo sobre la mesa, y es que a pesar de que haya un gobierno, un esfuerzo electoral para que llegue allí una persona distinta, hay toda también un sistema que se ha anclado por más de 200 años para que las cosas sigan como han estado durante mucho tiempo, a favor de unas élites, a favor de unos grupos empresariales. Entonces es como una lucha todavía, una lucha de nuevo allí para que todo eso se logre materializar, porque además hay herramientas normativas, jurídicas de la Corte, de lo judicial, hay como todo un aparataje que está en contra, o pareciera que está en contra de que esto deje de ser como ha estado en este momento. Entonces, me parece a mí que das como una perspectiva muy aterrizada de todo esto, pero además tocas el tema de la paz total. La paz total ha sido como un proceso muy criticado también, como lo has dicho, pero además dentro de todo esto también ha estado, y de todas las negociaciones ha estado un actor que es el ELN, que hasta el momento no se ha podido llegar a un acuerdo, a una negociación. Desde tu perspectiva, desde todo ese trasegar, tu perspectiva de mujer feminista, ¿qué recomendación harías y cómo ves todo este proceso? Mira, el tema con el ELN uy, es complicado. A ver, el ELN lamentablemente yo creo que perdió el norte y el enfoque, a mi parecer, revolucionario desde hace mucho tiempo. Yo creo que, y no es porque sea mi papá, pero yo creo que si hay alguien o alguna, ¿cómo decir?, algún periodo o algo que rescatar del ELN es Ricardo Lara Parada y lo que él logró hacer en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio, porque Ricardo entendió en su momento que la lucha armada ya no era eficaz, que ya no era la salida, que estaba haciendo, se degrada en sí misma, ¿sí? Enferma, enferma el proceso ideológico, la visión revolucionaria, te enferma la mente, enferma el corazón, y entonces se sesga y se pierde toda esa visión, ¿no? De lo que es la transformación real, de lo que es la justicia social. Y yo creo que Ricardo entendía eso y por eso él decide empezar a hacer todo un proceso de transformación social con la gente, fuera del monte, ¿no? Sino con los campesinos, con los estudiantes, con los sindicatos, con la iglesia, con los pescadores, con las mujeres comunitarias, con las amas de casa, con, mejor dicho, la que vendía ahí la arepa en la esquina, las que tenían su plaza de mercado, las chacitas o los puestos en las plazas de mercado. Entonces yo creo que el ELN, ahora yo me pregunto cuál es la visión revolucionaria real de ellos, porque ahorita se asocian, los tienen asociados al tema del narcotráfico, a que están acabando con la vida de firmantes de paz, peleándose entre hermanos, entre iguales. Entonces, dime tú, ¿qué objetivo revolucionario y de transformación social hay para toda Colombia cuando están en el territorio, guardando su pedacito, protegiendo su pedacito? Muy individual el asunto, a mi modo de ver, eh,
utilizando economías que no le ayudan al país ni a la transformación real de la sociedad. Entonces, claro, no sé en qué va a parar esto, no sé la voluntad de cambio o de paz real que hay allí, no la veo, no la veo. Entonces, habrán muchos de otros frentes, de otras regiones. Mira, ahorita en los comuneros, en lo regional decidieron hacer la paz, porque la paz se hace en el territorio, con la gente que está allí, no los que están allá, ¿sí? Protegidos, guardados, donde quizás tienen comida, donde quizás tienen servicios médicos, donde están bien. Se hace allá en los territorios donde está la gente, hijo de madre, en medio de las balas, en medio de los demás, no solamente la guerrilla, sino de todos los actores armados, ¿sí? Quizás ahí con miedo o apoyando qué proceso o quién sabe qué matiz, porque yo no sé si ahí realmente habrá algo del amor eficaz de Camilo. Yo no sé si realmente se esté trabajando, si esté luchando por una justicia social de Colombia, de los menos favorecidos, de los vulnerables o de los nadie, no sé, porque a lo que se ve ahora es que ya ese principio no está. Entonces soy un poco, no sé, soy un poco, en este momento, un poco pesimista con la voluntad política que tengan el ELN para negociar. Y ahora poniendo, pues, a ver, que entiendo que el gobierno de ahora no representa el status quo, pero tiene toda la voluntad para negociar y yo creo que era una oportunidad, es que es una oportunidad para poner las cartas sobre la mesa y empezar a tejer la paz, pero parece que no quisieran, yo no sé qué buscan, no sé cómo se va a lograr esa paz, con quién, con qué gobierno, si no es el de ahora, es que es difícil. Entonces ahora veo es que se está perdiendo el tiempo, están creciendo, naciendo nuevas generaciones en esos contextos que no ven otra cosa, sino que en esas regiones difíciles, sino repetir históricamente lo mismo porque no van a haber otra opción, no va a haber presencia de un Estado real que puedan estudiar, que tengan las mismas oportunidades que tienen las personas de la ciudad, de los jóvenes, las niñas, que puedan estar tranquilas, en paz. No sé, es difícil, ¿no? Entonces no creo que la actitud del ELN esté ayudando mucho a que se puedan desarrollar estas transformaciones. Y lo digo como personas o como grupo revolucionario que dice ser y que pregonan lo del tema del amor eficaz, ¿no? Es hacia ellos, porque pues entiendo que los otros actores o grupos armados de amor, eficacia y revolución no entienden nada, ¿no? Entonces, no sé, es complicado esto, ¿no? Sí, que quedan muchas preguntas, muchos retos también, porque no hay muchas claridades, ¿no? Y esto hace como que se navegue en aguas oscuras y se pierda como el horizonte y dejas como un panorama de muchas preguntas que es muy válido para problematizar todo este proceso que se ha dado. Pero me gustaría también como escuchar qué mensaje tú darías sobre esto, como feminista también, como una mujer nacida de las revoluciones, de las luchas, qué mensaje tú darías y qué conclusión sobre la paz que de verdad necesitamos aquí en este país hermoso, pero que se nos es esquiva? ¿Tú qué mensaje darías como conclusión? Hombre, yo creo que, bueno, como yo nací, bueno, a ver, ¿qué te digo? Mi familia viene de la guerra, o sea, del conflicto armado. Nací yo también en medio de ese contexto
es muy difícil para nosotras, las generaciones que venimos de allí, pero también para las que vienen, que se siga perpetuando la guerra, las mujeres, que las mujeres tengamos que vivir en ese contexto de violencia, armado, con miedo, sin poder salir pues, a la vida civil, sin poder estar tranquilas, sin poder ejercer el derecho a, bueno, a la paz, a que no haya más sangre, a que no se cojan más armas, a que no se dispare un solo fusil. Yo creo que el llamado es a reflexionar sobre realmente qué es lo revolucionario, y no hay nada más revolucionario que la paz. Se puede lograr las transformaciones desde otras orillas. En la lucha armada ya no se va a lograr ninguna transformación, y yo creo que sí es posible luchar desde la calle, con la palabra, ¿sí? Haciendo procesos de base, desde exigiendo derechos. Yo creo que se han ganado muchos terrenos. Mira, Petro vino del M-19, de un proceso de paz. Hoy está desde la presidencia gobernando, intentando hacer transformaciones que se logra más que estar dándose bala en el monte. Entonces yo creo que sí es un llamado a dejar ya las armas. Todavía están a tiempo, piensen en las generaciones que vienen, piensen en el legado. Si todavía existe algo de revolucionario, si todavía existe ese principio del amor eficaz y de la justicia social, hombre, que se apropien de eso y que hagan el esfuerzo por sentarse, mujeres, que a veces parece que somos más sensibles que los hombres, sensibles, de sensibilidad, no tontas, ni débiles, ni frágiles, sensibles, que nos unamos y tiremos el proceso adelante. O sea, es que es lo que nos queda, ¿no? El derecho a la vida y el derecho a la paz, ¿no? Eso. Gracias, Mónica. Y una última pregunta y es, tú nos estabas contando que estás ahorita trabajando desde esa Colombia extendida en la CGT, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde este trabajo que estás haciendo allí se puede un poco también acompañar todos estos procesos políticos de transformación, de búsqueda de la paz? Cómo invitar también a otros colombianos y colombianas que están en diferentes territorios a que puedan también sumarse a todos estos esfuerzos. Cuéntanos un poquito de eso para ir finalizando. Mira, aquí desde esta Colombia extendida, hay muchas compañeras que han tenido que salir exiliadas de allá de Colombia, de los territorios. Hay muchas compañeras del Cauca, hay compañeras del Catatumbo, hay compañeras de Santander. Y desde aquí seguimos trabajando en el tema. Cada vez que podemos reunirnos, confluir y alzar y hacer incidencia política en estos temas de apoyo a la paz, siempre estamos allí. Hacemos conversatorios, hacemos seminarios, salimos a las calles, hacemos plantones, ¿sí? Y desde acá unidas hemos hecho pronunciamientos aquí al consulado, aquí también al Estado español, que tiene mucha responsabilidad, como por sus empresas multinacionales que también generan violencia allá. Entonces, hemos hecho un trabajo y desde el sindicato, pues imagínate, uno lucha donde esté contra el opresor. Y aquí sí creen que porque uno es migrante, entonces uno viene a agachar la cabeza y no va a quedarse callado por no reivindicar derechos, cuando en el trabajo, por ejemplo, donde yo, estas son personas latinoamericanas, personas, mujeres africanas, que vienen de una situación también de violencia, y desde aquí unidas. Es que no solamente somos las colombianas, sino que nos unimos todas internacionalmente, las que confluimos allá a defender nuestros derechos, porque los derechos son universales y la lucha es universal, ¿sí?
Y entonces, desde aquí somos muy hermanadas, asistimos a procesos apoyando, por ejemplo, el proceso de paz ahorita, bueno, todos los procesos donde están situaciones de guerra, por ejemplo, con las compañeras palestinas, entonces hacemos grupos y apoyamos todo el tema de las compañeras en Gaza, lo mismo hacemos con las compañeras africanas, cuando hay una situación en lo que ha habido, por ejemplo, cuando hubo el tema este en Chile, también con las familias de que están con el tema del estallido social, que hubo también en Chile, en Ecuador, o sea, también hemos estado ahí con las compañeras, con las abuelas de Mayo, apoyando a las abuelas de Mayo, con las madres de Soacha cuando han venido aquí también haciendo ese proceso de acompañamiento. Entonces, hemos estado siempre en espacios hermanadas de donde estemos luchando y alzando la voz por reivindicar la paz y los derechos. Maravilloso, Mónica, y admirable todo lo que hacen y siguen y continúan haciendo. Ahí está también como el espacio, la confluencia, no solamente como dices, de colombianos y colombianas en el exterior, sino de todo el sur global y de todo a quien que quiera apoyar esta emancipación y lucha también por defender los derechos desde otras orillas. A mí solo me queda agradecerte infinitamente, Mónica, por tus narrativas, por tus declaraciones, por tus apuestas que nos enseñan también a nosotras desde acá, nos da mucha fuerza. No sé si tú quieras decir algunas palabras finales, algún saludo para que también puedas aprovechar este espacio. No, pues un saludo pues a todas los compañeros y las compañeras que pues nos están viendo, un saludo a Álvaro, un amor incondicional y grandísimo y de lucha a mi Colombia maravillosa que hoy estoy aquí, pero también he estado allá y soy aquí, soy allá siempre la misma y parada en la resistencia y en la lucha. No, muchas gracias por este espacio, maravilloso poder charlar pues un poquito de lo que hace, pues lo que hago desde aquí, lo que hacemos desde allá y bueno, pa'lante, ¿no? Gracias, Mónica, de nuevo a ti. Gracias por traernos las voces de Rocío, de Ricardo. Seguimos en la briega, seguimos en la lucha y continuamos aquí en lo que necesites. Estamos en total disponibilidad. A todas las Vale. personas que nos ven, seguimos aquí en transmisión. Un abrazo caluroso a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias y que estén muy bien.